Buenas tardes. Quiero empezar la sesión de la tarde agradeciendo a cada uno de ustedes la generosa presencia aquí. ¿Por qué este seminario? Hay dos razones fundamentales. La primera, reabrir la discusión de un problema muy importante, sobre todo en la década de los 20 y 30 del siglo XX, pero que luego fue dejado de lado como consecuencia de su reemplazo por otras cuestiones y otros problemas igualmente importantes. La segunda es una razón de carácter práctico. Gran parte de los pueblos pobres, marginados y excluidos del planeta, tuvieron un pasado colonial. Por cierto, hubo otros que igualmente fueron colonias, pero que no comparten más ahora esta pobreza. Me refiero, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica, a Canadá, para mencionar las experiencias más cercanas, y también a Australia. Pero la diferencia entre los primeros y los últimos es que la colonización de lo que fue la América Británica, la colonización del Canadá y la colonización de Australia ocurrió fundamentalmente en el contexto de territorios fundamentalmente vacíos. Como se dice, fueron fundamentalmente colonias de poblamiento. El examen de las consecuencias de la experiencia colonial no puede, por cierto, realizarse en el marco de un solo país, ni siquiera en el marco de un solo continente, las Américas, sino que es necesario incluir a estas vastas áreas geográficas las experiencias coloniales, por ejemplo, del África o de Asia. Pero también tiene que ser un análisis en el cual la dimensión comparativa no solamente incluya el correlato espacial, sino igualmente el correlato temporal. Porque no fue, por cierto, lo mismo la colonización temprana que España y Portugal impusieron a gran parte de la América Latina desde los siglos XVI al XVIII, como la colonización que se inicia sobre todo en Asia y en África desde el último tercio del siglo XIX y que concluye en los grandes movimientos contra la descolonización poco después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Como tampoco esas dos experiencias coloniales tienen efectivamente mucha similitud con lo que ocurre hoy. Pero incluso así, tampoco la experiencia de una metrópoli es una experiencia suficiente desde el punto de vista de la correlación comparativa. Por ejemplo, es completamente distinto la colonización que España estableció sobre Iberoamérica que la colonización que la misma metrópoli estableció sobre Marruecos. O para hablar, en el caso de Portugal, la colonización impuesta sobre el Brasil respecto a la colonización impuesta sobre Mozambique. Ahora bien, uno, por razones heurísticas, puede distinguir las tres modalidades de colonización que acabo de señalar. Pero al mismo tiempo podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la razón para que en el 2009, en pleno siglo XXI, uno vuelva a abrir las páginas de procesos aparentemente tardíos y lejanos en el pasado? Recuerdo
que en la década de los 70, los profesores de la Universidad de Princeton, Barbara y Stanley Stein, escribieron un pequeño y polémico libro titulado La herencia colonial de la América Latina. Libro que, por cierto, desató controversias muy grandes. Pero independientemente del juicio que uno se haga sobre esa obra, creo que existe entre los especialistas un cierto consenso en señalar que algunas herencias de esa experiencia colonial lejana están todavía presentes hoy. En términos económicos, el carácter extrovertido de sus economías, el hecho que los sectores externos hayan sido y sigan siendo los sectores líderes de estas economías. En términos sociales, todo proceso y toda sociedad colonial fue efectivamente el resultado de la guerra y la conquista, por consiguiente de la brutal imposición de un grupo, los conquistadores, sobre una inmensa mayoría de conquistados. No se trata solamente del diferente papel que en el proceso bélico jugaron unos y otros, sino que además, a lo que acabo de señalar, criterios de raza, criterios de lengua, criterios de religión, se añaden para hacer mucho más compleja la situación que estoy describiendo. Por otra parte, fue Richard Morse, en dos libros igualmente notables, El espejo de Próspero, por una parte, y Las resonancias del Nuevo Mundo, por otra, que en clave weberiana señaló efectivamente las características precisas de un sistema de dominación patrimonial, como fue efectivamente el que estableció España o Portugal, y las consecuencias desde el punto de vista de la cultura política y de las acciones políticas de sus principales actores. Creo que no será muy difícil efectivamente de reconocer que esos correlatos, repito, creados en el contexto de la colonización temprana, son perdurables en el tiempo. Pero al mismo tiempo existe una dimensión material que es importante recordarla. Fue el gran historiador inglés John Eliot quien decía que España extrajo cerca de 160 toneladas de oro desde los comienzos de la colonización hasta 1620 y cerca de 150.000 toneladas de plata solamente hasta 1620, y sin contar, por cierto, los metales preciosos que fueron a Europa a través de España de manera ilegal a través del contrabando. Por otra parte, el descubrimiento del Nuevo Mundo coincidió efectivamente con el redescubrimiento del mundo antiguo, no solamente en términos de las artes, el Renacimiento inspirado en la vieja antigüedad clásica, no solamente en términos del derecho, el subrayar la importancia capital del derecho romano, sino la exportación justamente hacia el Nuevo Mundo de cerca de 10 millones de africanos en condición de esclavos. Y no se requiere efectivamente un mayor esfuerzo intelectual para saber que una de las razones de la trágica situación en la que se encuentra el África tiene justamente que ver con esta condición.